Muy buen día tengan todos ustedes. En esta ocasión les presentaré lo que es el enfoques teóricos del diagnóstico pedagógico, presentado por su servidora Linzu Yasmín Martínez Gómez, estudiando en la Universidad Pedagógica de Durango, sexto de semestre, a distancia, con nuestro maestro Carlos Alberto Lozano Sariñán. Propuesta de un modelo de diagnóstico en educación. Ricard Mari Moya, Universidad de Valencia. El diagnóstico en educación, vía de acceso a la realidad. Tenemos el diagnóstico en educación. Lo entendemos que es como un camino de acceso a la realidad. Todo esto alejándonos del contexto del método de justificación. Claro, según las versiones de Popperiana de método. No se pretende demostrar o falsar hipótesis o conjeturas, sino encontrar soluciones correctivas o proactivas para prevenir o mejorar determinadas situaciones en orden a su desarrollo personal en situaciones de aprendizaje. Las propuestas que se presentan en las adecuaciones del método las encontramos en la siguiente presentación. Entre la primera adecuación tenemos lo que es que un modelo de investigación diagnóstica sea orientado a la comprensión de los hechos o a las situaciones educativas y a la búsqueda de soluciones correctivas o proactivas. Como punto número 2, las múltiples dimensiones a considerar del objeto de diagnóstico, y para ello no de manera ecléctica o arbitraria, sino con los recursos metodológicos y el rigor exigido para que el proceso de investigación diagnóstica, incluyendo la intervención correspondiente, que ésta puede ser calificada de científico. Principales líneas teóricas. Existe un consenso socioeducativo que exige una actividad diagnóstica centrada en el desarrollo personal y en las competencias. Esta realidad está compuesta por dos objetivos. Por supuesto, comporta estos dos objetivos. En la primera parte sería abandonar los modelos diagnósticos tradicionales, centrados en las deficiencias. En el segundo punto sería adoptar una visión diagnóstica más amplia que contemple el proceso de aprendizaje y de crecimiento continuo del sujeto o del grupo, desde una dinámica y la complejidad del objeto de estudio. Todo esto, para poderlo conseguir, es necesario asumir un nuevo paradigma de diagnóstico que implica la asunción de determinadas conclusiones teóricas, junto a otras y nuevas consideraciones, que serían las epistemológicas y metodológicas. Los nuevos retos educativos reflejan los sucesivos cambios de la legislación en una revisión profunda del concepto y paradigma del diagnóstico utilizado en la educación. El diagnóstico en educación constituye un proceso de investigación que comparte las mismas garantías científicas y aquellas características que le permiten mantener una correspondencia con las propias de investigación general educativa. Sin embargo, el diagnóstico no puede limitarse a las consideraciones de las variables intelectuales o cognitivas y de aprendizaje. Tenemos también que es propio
las situaciones educativas, el estudio de cualquier hecho educativo, las variables que permiten y definen el acto de educar. ¿Por qué decimos que el diagnóstico de educación es propio? Porque según las reflexiones realizadas, el objeto de estudio del diagnóstico es propio ante las situaciones educativas, no solo del alumno, sino de todas aquellas variables que permiten y definen el acto de educar. Respecto a estas consideraciones, existe un amplio consenso entre los autores, según que el objeto de estudio no es solo el objeto educativo, sino el contexto en el proceso educativo que tiene su lugar. Todos estos llegan a una finalidad diagnóstica que sería la comprensión y la predicción. Finalizamos con que el diagnóstico deja de ser el arte de descubrir e interpretar los signos de una enfermedad para orientarse al conocimiento de todos los educandos en el conjunto de variables. Enseguida tenemos lo que es el inserto en los diferentes procesos educativos, iniciando con que el diagnóstico en educación se debe de tener una vocación de apoyo en el desarrollo de todos los procesos educativos. Todo esto para que los aprendices consigan los objetivos formativos, con la finalidad de desarrollar personal mejorado. Estos cambios implican una importante transformación en el concepto de diagnóstico, ya que por una parte la acción diagnóstica incluye una intervención educativa y procesual. En la intervención educativa, con los posteriores revisiones para ratificar o rectificar la intervención sugerida. Y en el procesual hay que considerarlo desde esa perspectiva, que implica una doble acepción, una serie de etapas sucesivas e independientes, que procurará un proceso riguroso y científico. Estos elementos son considerados ya que no se puede considerar simplemente como una exploración explicativa de un hecho, sino que se pretende establecer presupuestos de futuro e instaurar actividades de intervención junto con un seguimiento y control de las mismas para comprobar si las mejoras previsibles se van alcanzando. Proceso de investigación diagnóstica. Habíamos hablado de que se trata de un camino de acceso, de descubrimiento a la realidad. Esta se debe hacer con el rigor suficiente para que el resultado pueda considerarse una investigación científica profunda. La investigación educativa y las ciencias sociales en general se ha desarrollado un procedimiento que nos permite alcanzar el rigor científico necesario. Continuando, Narciso García nos define el diagnóstico como que es aquella disciplina que pretende conocer de una forma rigurosa, técnica y lo más científica posible la realidad compleja de las diferentes situaciones educativas, tanto escolares como extraescolares, o modificarlas. Sin embargo, en las reflexiones que se han tenido a lo largo de la perspectiva de lo anterior, consideramos que el diagnóstico se debe entender como una actividad científica teórico-técnica insertada en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
en el cual incluye actividades de medición, estimación y valoración y evaluación, consistente en un proceso de indagación científica apoyando en una base epistemológica que nos encamina al conocimiento y valoración de cualquier hecho educativo, con el fin de tomar decisiones para la mejora de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Se puede afirmar que los componentes fundamentales de cualquier proceso de investigación, el diagnóstico de educación tendría que ser a grandes rasgos, como lo sería en estos siguientes puntos, que son recogida de información. Hay que tener una detección y derivación del tema, atención a los marcos teóricos, objetivos y finalidades, características, aspectos institucionales, dimensiones socioemocionales, las dimensiones ecológicas y las características de las tareas escolares básicas. En el segundo punto, habría que analizar la información recogida, todo lo que ya se recabó en el punto anterior, el error o la necesidad de lo que se tiene que mejorar, analizar los instrumentos a utilizar, la relevancia de la información, como ya lo habíamos dicho, tiene que ser muy rigurosa. En el tercer punto, la valoración de la información generada. Hay que darle valor a toda esta información. Debemos de tener en cuenta que la información que acabamos de recoger es tanto cuantitativa como cualitativa, asegurándonos de la calidad de la misma, estar seguros de la calidad de la información. El recurso del equipo multidisciplinario y la creación de confianza. Explicitación de la relación entre variables. En el punto número 4, intervención. Una determinada de las áreas, un diseño de programa y emisión de informes. Y finalizando con la evaluación del proceso de diagnóstico. Estas propuestas están en línea con la revisión efectuada por nosotros y van a determinar el diseño de cada intervención diagnóstica dentro de las delimitaciones teóricas efectuadas y de la estructura procesual expuesta anteriormente. En este siguiente recuadro, encontramos los elementos que se deben de considerar en el diseño del diagnóstico en educación. Como situación inicial tenemos lo que es la descripción de componentes, la determinación de factores y contextualización, los recursos a modelos teóricos. Para la planificación actuacional habría presupuestos teóricos y metodológicos, el diseño y las técnicas. Sujeto a las características, aspectos procesuales y contextuales, habiendo que considerar unas hacia otras. La recogida de la información, como ya lo habíamos mencionado, tendría que ser cualitativa y cuantitativa, agregándole una mayor calidad a esta información, asegurándonos de esta calidad. Habría que elaborar un primer informe holístico, continuar con una intervención proactiva o perfectiva. Y para terminar, habría que evaluar el proceso del diagnóstico y asegurándonos de que está totalmente correcto. En el diagnóstico pedagógico, según Marcos Daniel Arias Ochoa, ha considerado que al profesor no se le puede llamar un simple técnico encargado de reproducir los conocimientos, como lo marcan los programas, ya que un profesor tiende a trabajar de manera creativa y es por eso que se le llama o se le concibe que es un profesional de la educación.
capaz de reflexionar sobre su práctica, a fin de que éste pueda afrontar los retos educativos que se presentan en el mundo contemporáneo. Este trata de favorecer el desarrollo de las competencias profesionales de los profesores, aportando elementos teórico-metodológicos que le ayuden a interpretar críticamente su realidad educativa y construir diagnósticos. Hablando de los diagnósticos, el diagnóstico surge y se desarrolla en el campo médico, ya que proviene de dos vocablos griegos. El diagnóstico es el conjunto de signos que sirve para fijar el carácter peculiar de una enfermedad. Es por eso que viene del campo médico. El diagnóstico médico está muy extendido en el medio de salud. Este se aplica sobre todo a casos individuales. El empleo de diagnóstico ya se hace también en otros servicios, por ejemplo, en la planificación. El diagnóstico también se evalúan tendencias y situaciones, se explican hechos, se establecen las asociaciones de casualidad. Estos son los principales puntos de las estrategias a largo plazo. Con sus orientaciones generales, que incluyen los puntos de las estrategias, como lo acabo de mencionar, a largo plazo, a materializar los objetivos últimos de planificación. El diagnóstico en la actualidad. Nos hemos encontrado que el diagnóstico se ha extendido en distintas ramas, que ahora no solamente se utilizan en el campo médico para diagnosticar alguna enfermedad, alguna persona, detallando las causas o consecuencias por las cuales tiene esta enfermedad. Ahora como lo mencionamos en la actualidad, se ha extendido tanto, ya la podemos utilizar en la psiquiatría, en la psicología, en los hospitales para enfermos mentales, las clínicas de las conductas, y últimamente también las utilizamos en los servicios médicos forenses, el trabajo comunitario, la educación, el servicio social, incluso también en servicios de ingeniería, laboratorios químicos, ecología, meteorología, sin mencionar algunos. Estos debemos de tener en cuenta que solamente los puede intervenir un profesional. Como en la educación se le puede llamar a un profesor. Claro que por supuesto está que el diagnóstico no se realiza para todos de la misma manera. Este tiende a cambiar de acuerdo al servicio. Es distinto si lo hacen los propios involucrados. Si hablando de la educación, un profesional, un maestro, se involucra en este diagnóstico, obviamente lo hará de acuerdo al tema, a la conveniencia. No puede realizar un diagnóstico médico si estamos hablando de la educación. La caracterización del diagnóstico pedagógico no se refiere al estudio de casos particulares en niños con problemas, sino al análisis de los problemas que se están dando en la práctica docente de uno o algunos grupos escolares. Es la herramienta de que se valen los profesores y el colectivo escolar para obtener mejores frutos en las acciones docentes.
es un proceso de investigación que se trata de seguir. Para esto se requiere de un proceso de investigación en el cual tenemos que analizar el origen de la problemática. Como ya se mencionó, no necesita ser para niños con problemas, sino para todo aquel niño. Después de analizar el origen, hay que desarrollarlo, buscar la perspectiva de los conflictos y las dificultades. El diagnóstico pedagógico también nos ayuda para la problemática que tenga el docente. No solamente para la problemática del niño, inclusive también para la del docente. No se trata solamente de estudiar la dificultad del niño. Esta va dependiendo con la dimensión que tenga. Analiza las características pedagógicas en sus diversas dimensiones a fin de procurar comprenderlas de manera integral. Hay que estudiar todas, no solamente algunas de sus dimensiones, porque se examinaría solamente de manera parcial, ya que dejaría de ser pedagógico y podría ser psicológico o didáctico. Y estamos hablando de la pedagogía en la educación. Un ejemplo muy claro sería de que los síntomas o indicios de la problemática docente van desde las huellas, señales o rastros que lo hacen evidente. Un ejemplo muy claro podría ser que un niño no comprende las matemáticas en clase. Se le da la opción, no se le da opción, se le da el problema, se le reitera de distintas maneras, pero alcanzamos a ver de que el niño no comprende cómo resolverlo, no entiende. Pero le ha pasado que en el entorno en el que vive puede resolver ese problema, pero de diferente manera. Podríamos poner el caso en el que yo vivo. El niño no comprende dentro de clase, poniéndoles este ejemplo. A María tiene 5 manzanas y le regalaron 3 peras. ¿Cuántas frutas tiene? No alcanza a procesarlo, pero como lo acabo de mencionar, el entorno en el que vivimos nos ayuda a entenderlo de distinta manera. Habría que adaptarnos a ellos. En este caso sería, el niño entiende con vacas. Él se maneja en un rancho y entiende la contabilidad con vacas, becerros, leches, gallinas. Entonces diríamos, tú en tu corral tienes 5 becerros y te están regalando 4 gallinas. ¿Cuántos animales tienes en total? Ahí ya estaría haciendo una suma de los dos diferentes animales. Aunque se trate de diferente animal, está comprendiendo que se trata de lo que él tiene en su rancho. Independientemente, sería adaptarnos al entorno de ellos y buscar la manera en la que ellos puedan entender. Él no lo entiende en clase, pero se adapta muy bien al campo. Habría que llevar el campo a la clase. Este diagnóstico nos sirve también para que el docente no actúe a ciegas. Es antipedagógico actuar con un niño con algo de lo que se supone que debe de saber. Para esto es el diagnóstico, para conocer la situación escolar
saber en qué entorno estamos trabajando. El diagnóstico es un requisito necesario en el proceso de investigación. Mediante el diagnóstico pedagógico, el colectivo escolar pretende apropiarse del conjunto de vinculaciones internas y externas que construyen la problemática escolar, para poder identificar el conjunto de síntomas, signos, huellas, rastros y señales que nos hacen evidente el malestar a las condiciones concretas en que se desenvuelve. Hay que llegar a una contextualización, saber si está en el tiempo, en el espacio y en el entorno, encontrar sus condiciones, debatir sus supuestos teóricos, seguir su desarrollo y reflexionar profundamente sobre la situación para conformar un juicio interpretativo y concebir la perspectiva de un posible acción educativo que permita superarla. El diagnóstico nunca se termina. El análisis es profundo. A su vez, es cambiante dentro de la dinámica global de la problemática escolar social. No se puede realizar de una sola vez y para siempre, sino que se hace permanentemente en los diferentes ciclos de investigación. A cada cambio de ciclo escolar, a cada cambio de escuela, a cada cambio de entorno. Se debe de seguir un proceso organizado para estudiar un colectivo de problemáticas significativas de la práctica docente, donde se están involucrando los profesores. De esta manera, a ellos también se les viene dando su diagnóstico como profesor. Hay que tener la comprensión de manera crítica y posteriormente plantear un problema específico y un proyecto que contribuya a la solución, como lo menciona Astorga y Vanderbilt, 1991, página 29. Comprender para resolver. En pocas palabras, ellos lo hablan de esta manera. Para poder resolver un problema, hay que primeramente comprender el problema. El diagnóstico pedagógico y sus dimensiones de análisis. Se considera que las dimensiones de las cuales se estudia la problemática son las siguientes: saberes, supuestos y experiencias previas, práctica docente real y concreta, teoría pedagógica multidisciplinaria, contexto histórico-social. Las dimensiones son una de las fases de las cuales examinamos la problemática de estudio. Es el plano donde nos ubicamos para reflexionarlas. Comenzaremos con la primera dimensión, que serían los saberes, supuestos y experiencias previas. En esta primera aproximación de análisis a la problemática docente en estudios, ya no aparece en el esquema. Esta aproximación dio origen a la reflexión y explicación paulatina de la problemática docente. Se inició su conocimiento con sus saberes docentes, supuestos y experiencias previas, con los que usted ya contaba en su formación. La dimensión en la práctica docente real y concreta, esta se da en el pleno de las situaciones docentes concretas. Involucra los aspectos técnicos, administrativos, materiales y las interacciones sociales que se dan al interior del aula.
relacionadas con los problemas docentes. Esta dimensión es muy importante, ya que hace evidente los síntomas que al principio estaban borrosos y en un tanto oscuros en los hechos de la realidad escolar. Hay que hacer visible lo que a primera vista permanecía oculto. Se trata de hacer patentes los síntomas, de exhibir los señales, de hacer notar los rastros sobresalientes, a fin de hacer evidente la dificultad en las condiciones concretas en que se están desenvolviendo. La dimensión teórica, pedagógica y multidisciplinaria. En esta ya se especifica la problemática de la práctica docente a estudiar. Y para no hacer un diagnóstico improvisado o solo por sentido común, en este se acude a documentar sus referentes básicos extraídos de la realidad escolar, como lo son elementos físicos, pedagógicos y multidisciplinarios, como lo menciona la misma dimensión teórica. Hay que clasificar diversas interpretaciones. La situación conflictiva y para esto se acercan a contrastar la problemática en estudio en la relación práctica, teórica, práctica para poder llegar a su solución. Y para finalizar con la teoría del contexto histórico-social. En esta se sigue un proceso sistemático para conocer el contexto de la problemática en su estudio, su trayectoria histórico-social, sus condicionamientos e interdependencias. Este se logra al analizar las implicaciones en los diferentes aspectos de contexto docente y en particular en las dificultades docentes. Es imposible describir todos los aspectos y elementos del contexto. En este se recomienda centrarse preponderantemente en los aspectos que tienen que ver con la problemática. Una vez de que ya se analizó la información, hay que reflexionar sobre ella para aclarar las implicaciones y terminaciones. En esta parte es donde recomendamos poner énfasis y no solo en recopilar dicha información. En la construcción del diagnóstico es importante profundizar cada vez más la situación escolar en su estudio, poder conocer en sus diversas dimensiones. Sin embargo, hay que investigar cada una de las dimensiones que se deben procurar, relacionando la información lograda con la obtenida en los anteriores estudios, de tal manera que los respectivos avances se vean enriquecidos. Se trata de sumar estudios parciales para hacer el diagnóstico, profundizar en cada aproximación, vincular los avances previos y los nuevos, y sobre todo que permitan conocer de manera más precisa el conflicto y construir una visión amplia de la situación. Con lo cual los nuevos trabajos denotan mayor progreso y calidad. En el siguiente esquema nos encontramos con la dimensión contextual sobre los aspectos social, aspecto económico, aspecto político, aspecto cultural, inclusive otros aspectos. Sus recopilaciones, implicaciones, interdependencias y condicionantes.
Estas son referentes a las dimensiones de la práctica docente concreta y referentes de la dimensión teórica, pedagógica y multidisciplinaria, desglosándose cada uno con su eje de análisis, sus características, aspectos, elementos y perspectivas, para llegar a un análisis pedagógico de la preocupación temática. En el siguiente recuadro tenemos las semejanzas y las diferencias que tuvieron entre Ricard Mari y Marcos Daniel Arias Ochoa. Aunque no hubo muchas diferencias, nos tenemos a favor que entre sus semejanzas, entre los dos concuerdan que debe de haber una solución y comprensión para poder resolver el problema, una investigación a fondo sobre la situación, un proceso de aprendizaje que favorezca el desarrollo. A futuro, los dos concuerdan en lo mismo, a largo plazo. Debe estar orientado al alumno a cualquier hecho educativo, el cual se debe de conocer la situación escolar. Y los dos concuerdan en que se debe de diseñar o plantear un proyecto para la solución del problema. Entre las diferencias que tuvieron, yo solo encontré dos diferencias. No me percato de alguna más. Ojalá que no sea ninguna más, pero si lo es, espero y me pueda ayudar y decirme cuál es. Entre la diferencia, en Ricard Mari dice que se deben de abandonar los modelos diagnósticos tradicionales, pero Marcos Daniel solamente nos dice que hay que actualizarlos, porque se puede seguir trabajando con ellos, ya que los niños trabajan de distinta manera. Otra diferencia sería que el diagnóstico deja de ser el arte de descubrir e interpretar los signos de una enfermedad, pero Marcos Daniel Arias nos dice que el diagnóstico se puede seguir utilizando en cualquier rama, ya que esta fue iniciada en medicina, realizándolo de acuerdo a su servicio, siempre y cuando el diagnóstico se realice en la dependencia correcta, con sus actividades correctas dependiendo en dónde se necesita utilizar. En este caso sería en la educación. Debería ser supervisado y realizado por un profesor.